Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal de Repasos Médicos. En este video veremos el transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Comencemos recordando que muchas sustancias están en concentraciones diferentes en el líquido intracelular y el extracelular. También, como ya mencionamos en un video sobre la célula en este mismo canal, la membrana celular no es miscible con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular, ya que está formado por una bicapa lipídica. Sin embargo, las sustancias liposolubles pueden penetrar en esta bicapa y difunden directamente a través de ella. También contiene proteínas insertadas en los lípidos y muchas de las cuales van a penetrar en todo el grosor de la membrana y sirven como una ruta alternativa a través de la membrana celular. Los tipos de transporte de la membrana se van a dar por difusión o transporte activo. Como vemos en la imagen, la difusión se va a referir a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias a través de los espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con la proteína transportadora, y se dice que esta no necesita energía para realizar el transporte. Por el contrario, el transporte activo se refiere al movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora, de tal manera que esta proteína transportadora hace que la sustancia se mueva contra un gradiente de concentración, como desde un estado de baja concentración a uno de alta concentración, por lo que este medio sí necesita energía para ser transportado. Describamos primero la difusión. Esta va a suceder cuando una molécula en una solución rebota entre otras moléculas de manera aleatoria, esto miles de veces por segundo. Vamos a tener dos tipos de difusión, que son la simple y la facilitada, donde en la simple el movimiento cinético de las moléculas o de los iones se va a producir a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares, y finalmente equilibra las concentraciones a ambos lados de la membrana. En la difusión facilitada necesita de una proteína transportadora donde ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana, y puede ser por intersticios de la bicapa lipídica si la sustancia que difunde es liposoluble, y a través de canales acuosos que penetran en todo el grosor de la bicapa a través de las grandes proteínas transportadoras, cuando no son liposolubles, como por medio de acuaporinas, donde estas van a transportar agua. Algunos de los canales proteicos son muy selectivos para el transporte de uno o más iones o moléculas específicas. Esto va a permitir que algunas moléculas traspasen con mayor facilidad que otras, por ejemplo, con los iones de potasio, donde los canales de potasio tienen una estructura tetramérica. Esta va a consistir en 4 subunidades proteicas idénticas. Van a rodear un poro central y, como esto lo vemos en la imagen, en la parte superior del poro del canal se va a formar un filtro de selectividad. Como revestimiento del filtro de selectividad hay oxígenos de carbonilo, y cuando los iones de potasio hidratados entran en el filtro de selectividad, interaccionan con los oxígenos de carbonilo y envuelven la mayoría de sus moléculas de agua ligadas, lo que permite que los iones potasio deshidratados pasen a través del canal. Sin embargo, los oxígenos de carbonilo están demasiado separados para permitir su interacción con los iones de sodio. Estos van a ser más pequeños y estos no pueden pasar a través de este poro, por lo que le da la selectividad a ciertos iones y a otros no. La apertura y el cierre de las compuertas está controlado de dos maneras principales. Por ejemplo, en el caso de activación, por el voltaje, responde a potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular. Por ejemplo, como vemos en la imagen, una carga negativa intensa en el interior de la membrana celular podría hacer que las compuertas de sodio del exterior permanezcan cerradas. Por el contrario, cuando el interior de la membrana pierde su carga negativa, estas compuertas se abrirán y permitirán que el sodio entre a través de los poros de sodio. En la imagen inferior, las compuertas de potasio están en los extremos intracelulares de los canales de potasio y se abren cuando en el interior de la membrana celular adquiere carga positiva. Las compuertas de algunos canales proteicos se van a abrir por la unión de una sustancia química o ligando a la proteína, que esto va a producir un cambio de los enlaces químicos de la molécula de la proteína que va a abrir o cerrar la compuerta.
Por ejemplo, la activación química es el efecto de la acetilcolina a los canales de acetilcolina. Ahora, en la difusión facilitada, una sustancia va a difundir a través de la membrana con la ayuda de una proteína transportadora específica. Esto contribuye al transporte, lo que facilita la difusión de sustancia hasta el otro lado. Por ejemplo, en la imagen podemos observar una proteína transportadora con un poro para transportar ciertas moléculas específicas. También hay receptores de unión en el interior del transportador proteico y la molécula que se va a transportar entra en el poro y queda unida. Después se produce un cambio conformacional o químico en la proteína transportadora y ahora el poro se va a abrir en el lado opuesto de la membrana, lo que hace que esta traspase. Pero recordemos que aquí no hay gasto de energía aún. Algunos factores van a intervenir en la velocidad de difusión y esto va a consistir en la velocidad a la que sustancia va a difundir hacia adentro y es proporcional a la concentración de las moléculas en el exterior, porque esta concentración determina cuántas moléculas chocan en el exterior y en el interior según sea el caso. Por ejemplo, como vemos en la imagen, donde hay una concentración elevada de sustancias en el exterior, lo que hace que difunda una concentración baja que hay en el interior. El segundo es el potencial de Nernst, donde en la imagen B observamos una concentración de iones negativos igual en ambos lados de membrana y se va a aplicar una fuerza positiva al lado derecho de la membrana y una carga negativa al lado izquierdo. La carga positiva atrae los iones negativos, mientras que la carga negativa los repele. Recordemos que los polos opuestos se atraen, como es en este caso. Por lo tanto, se produce la difusión desde la izquierda hacia la derecha. Después de cierto tiempo, habrá más iones negativos hacia la derecha, donde se ha producido una diferencia de concentraciones de los iones en la dirección contraria a la diferencia del potencial eléctrico. Esta diferencia de concentraciones va a mover los iones hacia la izquierda, mientras que la diferencia eléctrica va a moverlos hacia la derecha. Cuando la diferencia de concentraciones es elevada, los dos efectos se van a contrarrestar entre sí. Por último, tenemos las diferencias de presión a través de membrana, como en la imagen donde observamos un pistón que ejerce una presión elevada sobre un lado del poro, haciendo que más moléculas choquen en este poro de este lado y más moléculas difundan hacia el lado donde hay menos presión, que en este caso sería en la derecha. Ahora pasemos con la ósmosis. Aquí en ciertas ocasiones puede haber una diferencia de concentración de agua a través de la membrana y cuando esto pasa hay un movimiento de agua a través de esta membrana celular, haciendo que la célula se hinche o se contraiga según la dirección del movimiento del agua. En la imagen podemos observar que las moléculas de agua chocan contra los canales del lado izquierdo en el que hay agua pura, en el lado derecho en el que se ha reducido la concentración de agua, ya que la membrana es permeable de manera selectiva al agua, pero mucho menos a los iones sodio y cloruro que se encuentran en la derecha. Esto va a producir la ósmosis desde el agua pura hacia la solución de cloruro de sodio en la derecha. La presión osmótica la vamos a definir como la cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis. Como observemos en la imagen, se ilustra una membrana semipermeable que separa la solución con agua pura y otra que contiene una solución y algún otro soluto que no penetra esta membrana. La ósmosis de agua desde la cámara B hacia la cámara A hace que los niveles de las columnas de líquido cambien. Esta hasta que hay una diferencia de presión entre los dos lados de la membrana que se opone al efecto osmótico que ya se había mencionado. Ahora pasemos con el transporte activo. Este va a consistir en mantener concentraciones elevadas o bajas en un lado de la célula, como la elevada concentración intracelular de potasio, aun cuando en el líquido extracelular contenga solo una pequeña concentración de este. Por el contrario, cuando se mantienen las concentraciones de otros iones bajas en el interior de la célula, aunque su concentración en el líquido extracelular sea elevada, va a suceder como en el caso del sodio. El transporte activo se va a dividir en dos tipos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte va a depender de proteínas transportadoras
que penetran a través de la membrana celular, al igual que en la difusión facilitada, pero en el transporte activo, la proteína transportadora imparte energía a la sustancia transportada para moverla en contra del gradiente electroquímico o de concentración, por lo que se dice que ese tipo de transporte sí va a requerir de un gasto de energía. En el transporte activo primario, la energía va a proceder directamente de la excesión del trifosfato de adenosina o de algún otro compuesto de fosfato de alta energía. En el transporte activo secundario, la energía procede secundariamente que se generó originalmente mediante el transporte activo primario. En el transporte activo primario, las sustancias que se transportan son el sodio, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el cloruro y algunos otros iones. Un mecanismo muy estudiado es el ejemplo de la bomba de sodio-potasio, que es el proceso de transporte que bombea iones sodios hacia afuera a través de la membrana celular de todas las células. Al mismo tiempo, bombea iones potasio desde el exterior hacia el interior, como observamos en la imagen. Aquí observamos que la proteína transportadora es un complejo formado por dos proteínas globulares, una grande denominada subunidad alfa y otra más pequeña llamada subunidad beta. La proteína de mayor tamaño tiene ciertas características, como son que tiene 3 puntos receptores para la unión de iones sodio en la porción de la proteína que va a protruir hacia el interior de la célula. También tiene 2 puntos de receptores para iones potasio en el exterior, y la porción interior de esta proteína, cerca de los puntos de unión al sodio, tiene la actividad de adenosina trifosfatasa, y cuando dos iones de potasio se unen al exterior de la proteína transportadora y 3 iones sodio se unen al interior, se va a activar la función de ATPasa de esta misma proteína. La activación de la función de la ATPasa conduce a una excisión de una molécula de ATP que se divide en difosfato de adenosina, o también llamada ADP, y va a liberar un enlace fosfato de alta energía, y esta energía liberada va a producir un cambio químico inconformacional en la proteína y es transportado los 3 iones sodio hacia el exterior y los 2 iones potasio hacia el interior, y en ese transporte va a ayudar a controlar el volumen celular y a mantener las diferencias de cargas positivas y negativas al mover los iones. El transporte activo secundario se va a dividir en cotransporte y contratransporte. En algunas condiciones, el sodio puede arrastrar otras sustancias a través de la membrana celular, como podemos ver en la primera imagen, que es el caso del sodio y la glucosa. Este fenómeno es llamado cotransporte porque el sodio arrastra una sustancia con él que es necesario para este mecanismo de acoplamiento, lo cual se hace por medio de otra proteína transportadora de la membrana celular. En este caso, el transportador actúa como un punto de unión tanto para el ion sodio como para la sustancia que se va a cotransportar. Una vez que los dos están unidos, el gradiente de energía de ion sodio hace que este ion y la otra sustancia sean transportados juntos hacia el interior de la célula. En el contratransporte, al contrario del otro, los iones sodios intentan difundir hacia el interior de la célula debido a su gran gradiente de concentración, pero esta vez la sustancia que se va a transportar está en el interior de la célula, que en este caso es el calcio o el hidrógeno, como vemos en la imagen, y se debe transportar hacia el exterior. Por lo tanto, el ion sodio se une a la proteína transportadora en el punto en el que se proyecta hacia la superficie exterior de la membrana celular, mientras que la sustancia que se va a contratransportar se une en la parte interior de la proteína transportadora, y una vez que ambos se han unido, se produce un cambio conformacional y la energía liberada por la acción del ion sodio, que hace que se mueva hacia el interior, también las dos otras sustancias se van a mover, pero ahora hacia el exterior. También en algunas partes del cuerpo se transportan sustancias a través de todo el espesor de una capa celular. Por ejemplo, en la imagen podemos observar un mecanismo para transportar los iones sodios a través de la capa epitelial de los intestinos, de la vesícula biliar
y de los túbulos renales. Aquí se va a mostrar que las células epiteliales están conectadas entre sí. El borde en cepillo de las superficies de la luz de las células es permeable tanto a los iones sodio como al agua. Por lo tanto, el sodio y el agua van a difundir fácilmente desde la luz hacia el interior de la célula. Después, en las membranas basales y laterales de las células, los iones sodio van a ser transportados hacia el líquido extracelular mediante transporte activo, y esto hacia el tejido conjuntivo circundante y los vasos sanguíneos. Esta acción va a generar un elevado gradiente de concentración del ion sodio a través de las membranas, que a su vez va a producir también la ósmosis de agua. Así que el transporte activo de los iones sodio transporta consigo el agua. A través de estos mecanismos, casi todos los nutrientes, los iones y las sustancias se van a absorber hacia la sangre desde el intestino, y esos mecanismos constituyen también la forma en la que algunas sustancias se reabsorben desde el filtrado glomerular por los túbulos renales. Bien, gracias por su atención. El libro consultado fue el de Guyton y Hall. Recuerden suscribirse, regalarlos un me gusta, compartir y comentar qué otros repasos quieren ver. Nos vemos en el siguiente video.